me siento muy identificado, así que qué bueno, qué alegre y espero que la charla les sirva. Les voy a contar una anécdota. Yo, después de que estudié mi posgrado de oftalmología, pues hice una subespecialidad en enfermedades de la retina. O sea, yo soy retinólogo. Sin embargo, la cirugía de catarata me gustó tanto que pues después, ya en mi trabajo profesional, me dediqué a esa rama, porque verdaderamente es muy bonito, es algo apasionante y espero poderles transmitir algunos conocimientos y al final, como decía, pues vamos a dejar algunos minutos para que ustedes puedan hacer preguntas con toda libertad y espero poder también responder. Así que entonces, gracias por la oportunidad y vamos a compartir entonces la pantalla para empezar la presentación. Y se ve perfecto. Bueno, le puse a esta charla cirugía de catarata una introducción, porque verdaderamente el tema es muy amplio y nos vamos pues a situar vamos a ser más concretos en algunos aspectos que a ustedes les puede pues, tener pues algún tipo de explicación básica como fundamental de lo que estamos hablando y pues espero que, como digo, al final, igual si yo no me expliqué bien, ustedes me pueden consultar sin ninguna pena. Cuando uno escucha problema de catarata, generalmente piensa que estamos hablando de personas mayores. Y sin embargo, también podemos encontrar cataratas congénitas, como el caso de este niño, este bebé, que tiene una catarata ahí en su ojito derecho. Pero les pongo esto porque ustedes, ahora que están estudiando medicina, tienen que saber algo, que para un bebé tener catarata no es tan malo tenerlo en los dos ojos como en un solo ojo. Y la razón es que ese ojo no va a tener una estimulación visual adecuada y puede tener lo que se llama ambliopía, o sea, un ojo que después no va a ver bien ni con cirugía, ni con gafas, ni con nada, porque hay una subestimulación de todo el sistema visual en esos primeros meses de vida. Así que este problema de catarata congénita en un bebé, hay que tener ustedes como médicos siempre el tener presente que cuando se trata de un problema unilateral es mucho más delicado y hay que prestarle mucha atención. Tenía un pensamiento que les quería también trasladar a este inicio de la plática, y es que al final, cuando uno está en medicina, pues hay muchas maneras de pasar la carrera, hay muchas maneras de caminar ese camino de esos años de estudio. Yo les invito a que ustedes en su carrera dejen una huella, sean estudiantes, que no hagan las cosas simplemente porque así se han hecho siempre, sino que verdaderamente se pregunten a sí mismos si es que eso es la mejor manera de hacerlo. Pensar en innovar, en hacer las cosas verdaderamente bien hechas, vale la pena. Y cuando pase el tiempo, créanme que eso da mucha satisfacción. No hacer las cosas simplemente porque así se han hecho siempre. Y eso en oftalmología tiene mucho que ver porque siempre se desarrollan técnicas y hay muchas cosas que uno puede hacer. Lo importante es no hacerlo, como digo, porque así lo hacen otros, sino hacerlo lo mejor que nosotros podamos hacer. Bueno, algún recordatorio muy sencillo sobre la anatomía del ojo. Pues como sabemos, la anatomía del ojo está un segmento anterior, un segmento posterior. Aquí voy a tratar de marcar algo. Este de acá, pues es el cristalino. Y aquí tenemos
lo que es la cámara anterior, ese espacio que está entre la córnea y el iris que pueden ver acá, y el espacio entre el iris aquí es la pupila. Y miren cómo el cristalino, que es con el tiempo lo que se va a transformar en la catarata, está justamente en el eje visual, es decir, es algo que está central detrás de la pupila. Y es por eso muy importante en la visión. El cristalino es como un lente natural que va a hacer que el ojo pueda enfocar las imágenes que vienen desde acá, ¿sí? Y como es un lente, tiene un poder que se llama refractivo, que hace que las imágenes se enfoquen en la retina de esta manera. Es un lente natural el cristalino. Y está sostenido en su lugar por unos filamentos que se llaman las zónulas. Pues muy bien. Algunos aspectos del cristalino como tal, recuérdense que el cristalino no tiene una vascularización, entonces la nutrición que recibe es de la glucosa que está presente en el humor acuoso y pues está formado por una serie de células muy bien ordenadas, con una gran cantidad de proteínas, lo que pues es lo que favorece esa transparencia que tiene esta estructura. En el centro, pues está el núcleo y en la parte de en medio todo esto que ustedes ven acá, pues es lo que se llama la corteza. Pero pónganle mucha atención a otra estructura que quiero que ustedes se fijen porque nos va a servir mucho y es lo que se llama la cápsula. La cápsula es como un envoltorio del cristalino y la cápsula es acelular. O sea, la cápsula no tiene ninguna célula. Y es importante porque cuando uno hace la cirugía de catarata, uno va a hacer una apertura o una abertura en la cápsula, pero lo demás lo va a dejar. Toda la estructura posterior de la cápsula se tiene que mantener en su lugar, porque ahí es donde nosotros vamos a insertar el lente intraocular. La cápsula se tiene que conservar. Solo vamos a hacer una abertura en la parte anterior de la cápsula del cristalino. Sabemos que el cristalino tiene una zona de células epiteliales en la parte ecuatorial que van formando nuevas células que se llaman fibras y esta producción de células continuas durante la vida hace que el cristalino vaya aumentando de tamaño con la edad. Y eso también hace que pues se vaya como compactando el centro del cristalino para que el núcleo con el tiempo se vaya haciendo más duro también. Esta cantidad de proteínas que se tienen en el cristalino sufren cambios químicos con la edad y esto va generando lo que conocemos después, es como se va transformando eso en la catarata. Si hablamos de etiología, pues sabemos que hay varios factores que pueden provocar catarata. Hablábamos un poquito de las cataratas congénitas que pueden tener pues factores menos comunes, pero que hay que tomar en cuenta. Puede ser, por ejemplo, las infecciones eh, intrauterinas, una toxoplasmosis, por ejemplo. Pero hablando de los adultos, que es lo más común, con la edad normalmente el cristalino va a perder la transparencia. El caso de la diabetes mellitus, un trauma que altere esa protección capsular del cristalino, que altere la función de la capa epitelial. Ojo con esto, el uso de esteroides. El uso de los esteroides, tanto tópicos como sistémicos, puede alterar ese balance que se tiene en el cristalino y entonces provocar que se desorganicen las fibras que tienen el cristalino en su corteza y provocar entonces también una opacificación del cristalino. Tenemos también el tabaquismo, una cirugía ocular previa, especialmente una cirugía ocular del humor vítreo o de la retina, del segmento posterior, puede provocar una opacificación del cristalino. Y la luz solar
también es un factor. Entonces, a veces una gente que, por ejemplo, uno mira de 40 y algo de años, 50 años, con catarata, a veces son gente que, por ejemplo, son deportistas que han recibido mucha luz solar y esto puede provocar también formación de catarata. ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de la misma, de la catarata? Pues el diagnóstico se hace en el examen clínico. Como muchas cosas en medicina, hay mucha tecnología, pero la clínica siempre es fundamental. Y en ese sentido, la lámpara de hendidura es el instrumento que se utiliza para poder diagnosticar las cataratas. Ojo con un tema que quisiera también puntualizar, y es de que hay que tener cuidado que cuando tenemos una persona que tiene baja visión y uno mira que tiene catarata, tampoco uno puede concluir que esa es la causa de la mala visión. Hay tecnología para saber si una catarata es la responsable de una mala visión en un paciente. Pero bueno, a veces esa tecnología no está al alcance y entonces uno lo que tiene que hacer es hacer una evaluación muy integral del ojo, porque sobre todo si hay patología del segmento posterior, por ejemplo, problemas de la mácula, que es esa parte tan importante de la retina, eso puede ser la causa de tener mala visión. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico de catarata, hasta cierto punto, bueno, uno hace el diagnóstico, pero no puede uno concluir que esa es la causa de la mala visión en un paciente dado, un paciente X. Uno tiene que también estudiar la integralidad del ojo, todas las estructuras, y especialmente, como digo, segmento posterior, la mácula, el nervio. ¿Qué es lo que uno mira en ese examen de lámpara de hendidura cuando uno mira el cristalino en una pupila dilatada? No hay una imagen igual de las cataratas. Las cataratas siempre pueden tener una morfología muy diversa. Por ejemplo, miren la primera imagen a la izquierda, es una catarata que se llama morganiana, donde la corteza del cristalino ha sufrido un proceso de licuefacción y entonces como la estructura es diferente, el núcleo prácticamente en ese, digamos, medio líquido que tiene la corteza se ha venido para abajo. Entonces eso, por ejemplo, es una catarata morganiana. Luego en la segunda imagen tenemos una catarata más que todo cortical, es decir, que se está originando en la corteza del cristalino. Luego vemos en la tercera imagen una imagen de una catarata más nuclear. Si ustedes se fijan, tiene una coloración amarillenta, que no es normal, y que por supuesto esto interfiere completamente con el paso de las imágenes hacia la retina. Y por último tenemos una catarata muy avanzada, que se ve quizá mucho en pacientes diabéticos, que nosotros decimos que es una catarata lechosa, que puede tener pues una, digamos, puede tener en su interior un contenido bastante difícil de erradicar de aspirar de ahí. Entonces son diferentes aspectos o morfologías que uno puede ver en el examen de lámpara de hendidura. Ahora, les quiero hablar de una cosa importantísima y aquí es donde viene la belleza de la cirugía oftalmológica y es el componente refractivo de la cirugía de catarata. Y es que la cirugía de catarata no es solo una cirugía como para quitar esa estructura que ya no funciona. Eso ya es una cosa obsoleta. Realmente la cirugía de catarata tiene un objetivo refractivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que hacer una cirugía personalizada a nuestro paciente para que después la calidad de vida de esta persona pues pueda ser optimizada. ¿En base a qué? En base a darle una visión supremamente mejor a la que tenía antes. No solo porque no tiene catarata, sino porque ya no depende de las gafas, porque tiene una excelente visión de lejos, incluso visión de cerca. Aquí tengo que hacer un paréntesis para explicar algo. Recuérdense que el cristalino es la estructura que nos da visión cercana. Es un lente natural del ojo.
Y si nosotros lo estamos removiendo, pues por lógica, el paciente no tiene visión cercana. Pero resulta que ahora se han desarrollado desde hace algunos años tecnologías de lentes intraoculares para que la persona también pueda tener visión cercana. Pero digamos, quisiera trasladarles esto como que es la belleza de esa cirugía, es que uno trabaja en muchos aspectos para personalizar la cirugía de tal manera que el cálculo del lente, el lugar de la incisión, el análisis del astigmatismo del paciente, pues todo eso se toma en cuenta para que posterior a la cirugía la persona obtenga no solamente el resultado, el objetivo de quitar la catarata como tal, sino que adicionalmente tenga una excelente visión sin gafas. Y a eso se le llama cirugía facorefractiva. Hay para eso pues una serie de equipo oftalmológico que hay que tener en cuenta porque se toman pues muchos factores justamente de cada paciente, porque cada paciente tiene un ojo diferente. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira una imagen así, aquí ustedes pueden reconocer que tenemos, por ejemplo, acá, este es el cristalino, esta es aquí la córnea, por ejemplo, adelante, este es el iris. Entonces, mediante los equipos podemos, por ejemplo, medir cuánto mide la profundidad de la cámara anterior, podemos ver cuál es la curvatura de la córnea anterior, la curvatura de la córnea posterior, lo que se llama la distancia del blanco a blanco, que quiere decir de un lado al otro de la córnea, el grosor del cristalino. Se toman en cuenta muchos factores para poder determinar el poder exacto que cada ojo necesita. No les digo cada paciente porque en un mismo paciente puede ser que un ojo derecho, por ejemplo, tenga necesidad de un poder dióptrico diferente al del ojo izquierdo. Eso uno tiene que tener porque al final el objetivo, como digo, es que el defecto refractivo del paciente sea mínimo. Así que, bueno, hay que utilizar esos estudios para obtener ese resultado visual óptimo que todos los pacientes hoy por hoy están como que a la expectativa de obtener con la tecnología moderna. Esta es una imagen de una tomografía del segmento anterior del ojo. Y los lentes intraoculares, pues yo ya les decía que existen varias opciones. Pero bueno, son lentes que tienen un centro que se llama la óptica de lente de unos 6 milímetros y tienen dos eh, pequeñas, pues se llaman ápticas, que son estructuras o elementos para mantener el lente estable dentro del saco capsular. Y pues como las incisiones corneales para poder hacer la absorción de la catarata son de 2 milímetros, no era lógico que estos lentes se tuvieran que meter de manera que uno tuviera que ampliar las incisiones a 6 milímetros para poderlos insertar. Entonces resulta que los lentes se meten en un dispositivo que los va enrollando de tal manera que pues que de esa forma enrollada se meten en el ojo y uno no tiene que aumentar el diámetro de la incisión principal que se tiene en la córnea. Ya vamos a ver algo en la cirugía. Tengo un video de una cirugía para poder explicar mejor los lentes intraoculares. Bueno, aquí estoy en la sala de operaciones que tengo en Guatemala y quisiera explicar algo muy importante y es realmente cómo es que se quita la catarata. Yo les decía al principio que se recuerdan ustedes de la estructura de la cápsula. Uno abre la cápsula y luego el interior básicamente es pulverizado internamente en el lugar donde está in situ la catarata y absorbido por esta tecnología que se llama la facoemulsificación. Se necesita pues este equipo en sala de operaciones. Este es un equipo que se llama Centurión, es una plataforma de facoemulsificación. Por cierto que, digamos, facoemulsificación, faco viene de una palabra griega que significa lente y emulsificación es otro término que tiene una etimología griega de emulgere, que significa ordeñar.
vamos a ordeñar el lente, por decirlo así, porque no lo vamos a sacar completamente, vamos a sacar el contenido del lente para vaciar ese saco capsular y de ahí, en ese lugar, poner nuestro lente intraocular. Entonces, pues, ustedes se fijan acá en la pieza de mano que se está utilizando, que al final tiene un diámetro en la punta de apenas 2 milímetros. Bueno, pues entonces aquí les tengo una cirugía en vivo. Bueno, en vivo, me refiero a una cirugía real de una catarata. Voy a ir haciendo algunas pausas para poderme explicar mejor sobre, sobre cómo llevarlo a cabo. Un segundo. Quitar la pluma y ya. Bueno, incisión. Incisión, como les decía, 2 a 2,4 milímetros. Y es importante cuando uno hace la incisión no tocar el área capsular y tampoco la córnea. La córnea tiene en la parte posterior una capa muy importante de células que se llama endotelio. Si nosotros dañamos esa capa de células, vamos a dañar la córnea. Entonces, se tiene que tener siempre el cuidado de revisar el plano donde uno está insertando el cuchillete. Esto se puede hacer también con láser, pero es menos frecuente. Vemos que lo más común es hacerlo con un cuchillete y siempre con cuidado de no tocar la cápsula en ese momento, ni tocar tampoco el epitelio, el endotelio corneal. Perdón, esto no era lo que quería. Bueno, posteriormente vamos a colocar una sustancia que se llama viscoelástico que ayuda a mantener la cámara anterior formada. Y aquí, fíjense ustedes en esto es muy importante, estamos haciendo esa abertura que yo les explicaba que se hace en la cápsula del cristalino, que es una abertura circular, continua, para poder después extraer el contenido del cristalino. Pero ya eso se hizo, primero hicimos un llenado de la cámara anterior o un material viscoso que hace que ese espacio que ustedes recuerdan que vimos en anatomía, donde está eh, entre el iris y la córnea, ese espacio se tiene que mantener siempre para que no haya contacto de ya sea el instrumento que uno está utilizando con el endotelio corneal. Entonces sigo adelante. No, esto. Ok, perdón. Seguimos aquí, vamos a poner el viscoelástico y luego hacemos la capsulorhexis circular continua, que es, como les digo, esa abertura de la cápsula para poder sacar el contenido del cristalino. Una vez hecho esto, vamos a liberar el área de la corteza y el núcleo con una hidrodisección, es decir, con líquido irrigado, se libera la corteza, se libera el núcleo y ya estamos aquí en el proceso de la facomulsificación, en ese aparato que va absorbiendo, va esculpiendo todo ese contenido que tiene el cristalino. Vean ustedes cómo poco a poco se van fragmentando algunos cuadrantes que se tienen ahí y se trata de tener muchísimo cuidado de no romper la cápsula posterior, o sea, el aspecto posterior de la cápsula del cristalino, porque si no, el humor vítreo que está atrás se puede venir hacia adelante y eso nos va a complicar muchísimo. Luego aquí se está haciendo una aspiración de restos de la corteza y ahí se nota dónde está la abertura
de la cápsula anterior, pero la cápsula posterior está intacta. Y acá se está poniendo el lente intraocular. Vean cómo se va y cómo se inserta de manera dobladita, pegada, plegada, y una vez adentro, pues entonces se puede ya extender y ese material viscoelástico que se había puesto, entonces ya se absorbe para que quede el lente intraocular en su lugar. Aquí se está aspirando todavía material viscoelástico. Y van a notar ustedes una cosa muy interesante, y es que el lente intraocular tiene una especie de anillos en el centro, y esos anillos son los que posibilitan el tener una visión de cerca también. Tiene un mecanismo que se llama difractivo para que la persona pueda tener no solamente visión de lejos, sino también visión de cerca. Y miren cómo ahí lo que se está haciendo es que estamos hidratando las heridas corneales, irrigándole solución para sellarlas y que no se tenga que poner puntos de sutura para el cierre. La arquitectura de la incisión es importante para que posteriormente no se coloquen puntos de sutura en las heridas y de esa manera pues la recuperación sea mucho más cómoda para el paciente. Entonces, solo para concluir este pequeño resumen de la cirugía, vean el centrado de lentes importante para que se obtenga el mejor resultado visual. También el cuidar la cápsula, el aspecto posterior de la cápsula para evitar complicaciones, porque si uno perfora la cápsula posterior, existe más riesgo de una infección intraocular, que sea una endoftalmitis, o por ejemplo un desprendimiento de retina, que pueden tener complicaciones muy serias. Y pues bueno, ese es el resultado al final. Yo no sé, tal vez después les puedo enviar el video. De todas maneras, existen muchos videos de estos en internet para que se puedan revisar. Es una cirugía corta, quizá de unos 15, 20 minutos, en manos pues de alguien que ya tiene mucha experiencia. Y bueno, pues hay que evitar complicaciones en los ojos, porque cuando uno está tratando ojos, una complicación puede provocar, pues efectivamente se pueda perder ese órgano. Así que siempre en el tema de los ojos hay que tener los 5 sentidos puestos en eso. Y por último, una foto que tengo de una colega muy famosa que trabaja conmigo de vez en cuando aquí en Guatemala. Así que espero que la puedan reconocer. Y bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir para que ya podamos hablar de preguntas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Claro que reconocimos a, a su colega que fue quien nos ayudó con este contacto. Muchas gracias por haber hecho esta charla. Yo creo que es muy sencilla para nuestro nivel de conocimiento y eso en verdad pues lo agradecemos bastante. No sé si alguien tenga una pregunta, pues yo tengo una, pero pues quiero darle la palabra a alguien más. Por supuesto, me va a dar mucho gusto contestar cualquier duda que tengan. Eh, Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, yo Manuel. De verdad que la charla estuvo muy interesante, principalmente muy importante para nosotros que sean charlas pues a un nivel que podamos entender, muy chévere, de verdad, muchísimas gracias y a Ana Belén por hacer el contacto, también muchísimas gracias. Y que esperamos poder tener más charlas más adelante con usted porque de verdad que son muy entendibles pues todo lo que nos presentó el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, no, pues encantado de mí. Y para mí es un gusto y cuando necesiten, yo estoy para servirles. Con todo gusto podemos platicar de ese tema o de algún otro que tengan interés. Claro que sí. Doctor Fernández, buenas noches. Buenas noches.
Doctor, quisiera preguntarle qué sistema de grabación usa con sus videos quirúrgicos, que me pareció muy chévere la calidad de la imagen. Bueno, realmente voy a confesar que ese sistema es un sistema que viene integrado con un microscopio SAIS. Los datos los puedo enviar de manera técnica, por los datos técnicos los puedo compartir después, ahí a través tal vez de Ana Belén. Ah, listo, doctor. Muchas gracias. Sí, pero es un microscopio SAIS. Doctor, yo tengo una pregunta. Doctor, no sé si me está oyendo. Sí, sí, Y es escucho. que, Doctor, yo soy la doctora María Elvira Sarmiento, soy la coordinadora de pregrado de oftalmología. Quiero felicitarlo por la forma como transmitió todo este mensaje a los estudiantes, y el mensaje que les envió al principio me encantó. Estoy totalmente de acuerdo, siempre tenemos que salir de nuestra zona de confort y ser un factor diferencial. Pues muchísimas gracias, doctora. Pues la verdad que eh, creo que debe ser así. Debemos de pensar siempre en innovar, en buscar formas alternativas de hacer las cosas, en buscar la investigación también. Así que, pues, agradezco mucho sus palabras, doctora. ¿Qué más? A ver, ¿qué preguntas tienen? doctor, yo tenía una pregunta y es Sí. que, pues no sé, o sea, yo había escuchado pacientes que, pues tiempo después de la cirugía de cataratas, como que vuelven como, entre comillas, reaparecer, pero no entiendo por qué se debería eso si se supone que quedaron totalmente removidas, ¿no? O es Bueno, que si vuelven. esa es muy buena pregunta y la respuesta es la siguiente. En ocasiones, cuando no se hace una muy buena limpieza de los restos corticales que quedan cuando uno finaliza el proceso de la patomulsificación, pues quedan algunas células corticales y estas pueden seguir proliferando. Y no es que se forme otra vez una catarata, sino que se forma una especie de capa, una opacificación se llama de la cápsula posterior. Y esto impide que la persona pueda volver a ver bien, pero no porque tenga una nueva catarata, sino que simplemente en ese saco capsular ha habido una opacificación del segmento posterior. Entonces, lo que se hace en esos casos normalmente es que con un láser se hace lo que se llama una capsulotomía, y entonces se hace una abertura de la cápsula posterior para liberar nuevamente el paso de las imágenes hacia el fondo de ojo. Pero digamos que para decirlo en otras palabras muy concretas, no, la catarata no es que se vuelva a dar, simplemente puede existir lo que se llama una opacificación de cápsula posterior por proliferación de restos corticales que no pudieron ser bien absorbidos. Tiene que ver también un poco la calidad de los lentes intraoculares. Ahora hay lentes intraoculares que tienen unos bordes especiales para tratar de evitar la proliferación de estas células. Así que esa es la razón. Ok, listo, muchas gracias, doctor. O sea, No, no que sé en si... general esos lentes para toda la vida. Sí, bueno, esos lentes quedan para toda la vida. Lógicamente, también hay que tomar en cuenta que en ocasiones puede pasar que uno no haga una buena selección del paciente. Por decir, un paciente que tiene una expectativa demasiado alta sobre el resultado de un lente multifocal, por ejemplo. Y en esos casos, el paciente a veces no está conforme con el desempeño visual del lente y uno puede remover el lente, pero quitar el lente intraocular no es un proceso tan sencillo. Hay que tener mucho cuidado para no perforar la cápsula posterior, hay que hacer una resección de las ápticas o bien digamos, cortar el lente y sacarlo por partes para no ampliar la incisión principal y luego poner un lente de otro tipo para que el paciente quede satisfecho. En términos generales, digamos que el lente sí es para toda la vida, pero
también puede pasar que uno tenga que cambiar el lente en el ojo y eso sí se puede hacer. Ah, listo, doctor, muchísimas gracias. Creo que Natalia tiene la mano levantada. Por favor, Natalia, sí, ¿nos puedes decir tu pregunta? Sí, buenas noches. Bueno, yo quería... Nati, se te escucha trabado. No sé si te Sí, puedes acomodar. perdón que no escuché bien, no sé si soy yo Sí, o... no, yo también la escuché súper mal. Eh, Ok, Natis, no sé si te puedes acomodar mejor que no, como que tu internet está muy bueno. escuchar. No, ¿yo? Natis, aún. Sí, no tienes buen internet, creo yo, no te puedo escuchar. Voy a, voy a dejar mi... No. Bueno, si no, alguien más y después regresamos con... Sí, yo creo que digamos con Ana Belén. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Esto, digamos, ¿en qué pacientes estaría contraindicada la operación de cataratas? O sea, digamos, ¿en qué pacientes no se podría realizar? ¿O no importa la edad o tiene que tener algunas condiciones para que sí se pueda realizar la operación? Ok, bueno, realmente no es que haya muchas contraindicaciones, lo que pasa es que simplemente tiene que haber una buena preparación del paciente. Por ejemplo, un paciente que llega con presión intraocular elevada, pues conviene quizá primero eso estabilizarlo antes de realizar una cirugía de catarata. Si una persona, por ejemplo, tiene problemas metabólicos, está con su azúcar muy elevada, su glucosa elevada en sangre o está hipertenso, pues son factores que definitivamente uno tiene que tener primero estabilizados. En caso, por ejemplo, de un paciente que tiene una inflamación intraocular, o sea, una uveitis, y está muy activa, pues obviamente que uno, si uno está provocando inflamación también por el insulto quirúrgico, pues entonces podríamos agravar la uveitis. Por lo tanto, en ese caso es importante esperar que el ojo se enfríe, como decimos, y ya se puede operar. Entonces, generalmente es mientras la persona tenga una estabilidad cardiopulmonar, metabólica, y el ojo no esté inflamado, la presión esté en ciertos límites aceptables, no hay ninguna contraindicación para hacer. Obviamente, pues tal vez un pequeño detalle es el tema de la anticoagulación. Un paciente que tiene, que está tomando medicamentos como para disminuir la coagulación, sí hay que tener un poquito de respeto porque pudiera sangrar ese ojo en la parte posterior y provocar hemorragias que puedan complicar muchísimo la cirugía. Entonces, en eso generalmente uno trabaja del lado del cardiólogo para preparar un poco mejor al paciente. Pero eso es básicamente, no hay muchas contraindicaciones. Ah, bueno, gracias. Bueno, colega, Vamos a ver si Natis ya tiene mejor internet. Y bueno, si a ver. seguiría el doctor Brice. Hola, buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, muy bien. Bueno, doctor, le quería preguntar, en este tipo de cirugía, ¿qué tan alto es el riesgo, qué tan frecuentemente se puede ver que tal vez se llegue hasta una perforación de hialoides y pues se vea comprometido el vitrio? Bueno, eso depende mucho de la habilidad del cirujano. Una persona que ya tiene, pues, como que esa curva de aprendizaje se ha hecho muy bien porque ha habido, pues, un trabajo previo en laboratorio. La verdad que la perforación de cápsula posterior es poco frecuente, un 2 o 3% de los casos. Y de todas maneras, un buen cirujano sabe manejar una pérdida de honor vitrio, ¿sí? Entonces, pues eso generalmente no tiene que ser una complicación tan delicada. Sí necesita después un seguimiento, por supuesto. Pero hay otros tipos de complicaciones que son, por ejemplo, las infecciones intraoculares. Y eso sí que sí es algo muy grave, lo que se llama las endoftalmitis, puede poner en riesgo el ojo. Entonces, hay que también estar uno
conectado, tener una red de especialistas que uno conozca a la mano, porque, por ejemplo, en este caso, tiene uno que tener la asesoría o el acompañamiento de un retinólogo para poder tratar ese tipo de complicaciones. Se considera que uno de cada 2.500 pacientes puede sufrir una endoftalmitis. Ahora se está haciendo algo muy interesante y es que al final de la cirugía estamos colocando una pequeña cantidad, un 0.05 centímetros cúbicos de moxifloxacina al 20% como un antibiótico para profilaxis de infecciones intraoculares. Muchas gracias, doctor. ¿Y este antibiótico se está poniendo de manera estandarizada o en caso de que el paciente tenga mayor riesgo? Esto varía de centros en centros, digamos, en otros países, pero yo te diría que ya es una práctica muy común el que se ponga antibióticos transoperatorios porque se ha demostrado, hay varios estudios que demuestran que efectivamente el riesgo de las infecciones posoperatorias es mucho menor cuando se tienen ese tipo de aplicaciones de estos antibióticos. Entonces, y además que no tiene ningún efecto secundario, entonces se está utilizando muchísimo. Sí. Muchas gracias, doctor. Ya la duda queda resuelta. Muchas gracias. Con gusto. Y creo que el doctor, pero ya bajo la mano, ¿cierto? El doctor Grise. Sí, no sé por qué no me está saliendo en la reunión. De pronto perdió la conexión porque sí tenía la mano levantada. Voy a Bueno, pues intentarlo. A ver si de pronto, y si no, pues, si no hay más preguntas. bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho que hayan participado, que hayan estado presentes en la charla y quedo a sus órdenes para una futura ocasión. Así que saludos a todos por allá. Doctor, muchísimas gracias por ese ofrecimiento y por esta charla, en verdad. Ya, volvió el doctor Grise. No sé si, doctor, ¿tiene otra pregunta? Hola, oye, sí, gracias. No encontraba cómo unirme, no me salía bien para unirme, pero realmente pues no era una pregunta, sino que hubo una cosa que me llamó mucho la atención que le preguntaron al doctor y sí, me permite con todo respeto. De hecho, el doctor ya lo dijo y quería como hacer una aclaración muy chévere de la pregunta que hicieron, que es sobre las contraindicaciones de la cirugía de catarata. Nosotros en Colombia nos encontramos muy frecuentemente por este sistema tan macabro que tenemos de la GPS, con las razones para decirle que no a un paciente. Y no todo es contraindicación, pero médicamente sí se encuentran razones para decirle que no a un paciente. El doctor mencionaba muy claramente sobre el asunto de estudiar que realmente la pérdida de visión de un paciente no sea solamente por la catarata, porque los pacientes dentro de nuestra sociedad tienen muy pendiente que en los ojos hay tres enfermedades: ojo seco, terígeno y catarata, y glaucoma. Entonces, cuando llegan a la consulta con cierta disminución de la visión, lo más común es que les hayan dicho que tienen catarata y que tienen que ir a que lo operen. Entonces, dentro de eso cabe la aclaración de pensar en que cada paciente puede llegar a tener cierto grado de catarata, pero que si por el examen clínico completo, como se mencionaba anteriormente, se ve que la pérdida de visión es más por otra causa distinta a la catarata, probablemente una causa retiniana, aunque el paciente tenga una catarata, ahí es cuando el paciente se le puede decir no, en este momento no, porque tenemos que estudiar que realmente tu pérdida de visión es por otra cosa y que, sobre todo en este país donde los pacientes viven con la demanda debajo del brazo, si yo te opero mañana, pasado mañana me vas a decir que es igual, porque realmente la patología era otra causa distinta a la catarata, aunque tenía cierto grado de catarata, pero se ve que después de la cirugía la mejoría realmente es mínima.
es mínima y el paciente sigue con la disminución de la visión o con la pérdida de la visión. Entonces, no es como tal una contraindicación, pero sí se encuentra uno en la práctica diaria o como paciente o como familiar de un paciente que de pronto en una consulta le digan que no, que en estos momentos no es para la cirugía de la catarata. Excelente punto, doctor. Agradezco esa acotación, me parece muy bueno. Y saben que usted me hace recordar una cosa adicional, y es que tal vez una contraindicación para realizar la cirugía de catarata es una retinopatía diabética que no está controlada. Una retinopatía diabética, por la liberación de prostaglandinas y factores inflamatorios durante la cirugía, puede empeorar si no hacen la cirugía de catarata. Entonces, en una persona que tiene retinopatía diabética, sí primero hay que tratar la retinopatía, que eso esté estable, para después operarlo. Así que, pero Sí. agradezco el comentario, doctor. Muy bien. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, pues si no hay más, les agradezco nuevamente y que estén muy bien, que ojalá que siga el interés por la oftalmología para todos. Yo aquí quería aprovechar que me han mencionado, también agradecer directamente, que estuvo súper interesante todo y de verdad que lo que había dicho antes, habían dicho que la clase pues estuvo como bastante comprensible. Pues porque hay algunos tal vez, por ejemplo en mi caso que no he pasado, pues que no he rotado por oftalmología ni nada, pero de alguna manera sí entendí muchas cosas, entonces de verdad muchas gracias por tu tiempo, papi. Bueno, claro que sí. Un abrazo. Bien. Chao. Muy feliz Chao, noche a Hasta todos. luego. igual. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. muchísimas gracias. Feliz noche.